Si estás pensando en comprar un Z4 o simplemente quieres saber más información acerca de fallos comunes o cómo diferenciar un modelo pre-restyling de post-restyling y todas las cosas que ello implica, incluyendo cambios estéticos y motorización, este vídeo es para ti. ¿Qué pasa, ceteros? Y bueno, como podéis ver, hoy toca vídeo de Z4. Hoy toca un vídeo que me habéis pedido bastante y siempre que me preguntáis por Instagram os respondo más o menos las mismas cosas. Así que vamos a hacer una guía de compra de Z4. Saber qué cosas tener en cuenta antes de comprar un Z4, qué cosas diferenciar, qué cosas tener claras y saber qué cosas hay que revisar y qué cosas hay que mirar para ver si tiene algún fallo, si tiene algún problemilla, si tiene algo que mirarle, para estar seguros de lo que vamos a comprar, de que esté en buen estado, de que no nos va a dar problemas y bueno, para descartar algunas que otras unidades. Y bueno, pues nada mejor que utilizar el Z4 de ejemplo, utilizar todo lo que hay que mirar y bueno, comentaros un poquillo todo ese temario. Pero antes de nada, tengo una buena noticia para vosotros. Y es que tengo que anunciaros de que hay un nuevo patrocinador del canal. Estoy súper contento de poder anunciaros esto. Estoy muy contento de que ya haya empresas que empiecen a apoyar al canal y que empiecen a confiar en el contenido que yo voy haciendo poco a poco. Y bueno, pues puede ser interesante también justo para este vídeo porque trata de Transferencia 24, que es una web donde tú puedes hacer el cambio de nombre de un vehículo, pedir un informe de tráfico o hacer la notificación de venta, todo online. En realidad es una gestoría online, por así decirlo, que trabaja con un montón de gestorías a lo largo de toda España y lo que hacen es que sean los trámites todo online, sea todo online, tú subes los documentos que te solicitan y ellos se encargan de todo. En menos de 24 horas tienes el justificante de compra con el cual tú ya puedes circular con el coche sin ningún tipo de problema. Si te para la policía tienes ahí cómo justificarlo y ellos se encargan de absolutamente todos los trámites. Y lo mejor de todo esto es que no es más caro que hacerlo en una gestoría normal. Es decir, es lo mismo que te cuesta ir a una gestoría normal, solo que encima te ahorras el tener que estar yendo allí, el tener que estar yendo a buscar las cosas, llevar papeleo, es que me jabo esta, nada. Se sube todo a una plataforma online, se encargan ellos de todo. Y joder, es mucho más cómodo. Al final del vídeo os explicaré un poquito más el proceso y cómo funciona porque creo que es muy interesante, sobre todo cuando vamos a comprar un coche y también el tema de pedir un informe de tráfico para verificar que el coche que estamos comprando no tiene kilómetros tocados, tiene el número de dueños que nos han asegurado, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es muy interesante. Bueno, pues una de las primeras cosas que tenemos que saber a la hora de comprar un Z4 es qué coche queremos, qué Z4 queremos. ¿Queremos un Z4 restyling? ¿Queremos un Z4 pre-restyling? Bueno, ¿qué se diferencia en esos coches? Pues bien, vamos a empezar por ahí, ¿vale? En los modelos pre, como este, hay tres motorizaciones, 2.2, 2.5 y 3.0, ¿vale? Este, como ya sabéis todos, es un 2.5 originalmente de 192 caballos. Luego, lo hay con tres tipos de cambio, manual, SMG o automático, ¿vale? El SMG es un cambio manual robotizado, ¿vale? No es un automático al uso, aunque se puede usar pues de manera con la palanca o con las levas que trae o en modo automático solo. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta es el tema del cambio manual, ¿vale? Todos los Z4 son 6 velocidades, excepto el 2.2 y el 2.5 que son de 5 velocidades, como podéis ver, ¿vale? Esto es importante de cara a consumos, aunque no son coches que consuman mucho, con una sexta velocidad ayuda a tener mejores consumos. Es más, un BMW Z4 3.0 consume menos que un BMW Z4 2.5 gracias a tener una sexta marcha y a la hora de hacer carretera y autopista es donde sacas un mejor consumo. En ciudad, evidentemente, un 3.0 va a consumir más que un Z4 2.5. Luego, a tener en cuenta, a partir de 2006 el restyling todos salieron con 6 velocidades, ¿vale? Tanto en el SMG como en el automático como en el manual, todos tienen 6 velocidades excepto los pre-restyling 2.2 y 2.5. Perdonad que me repita, pero tiene que quedar claro y es algo que se nota y no es fácil cambiar una caja de cambios porque cambian demasiadas historias como para quitar una y meter otra, así que por eso yo sigo manteniendo una de 5 velocidades. No vamos a profundizar mucho más en esos cambios, ya cada uno que compre el que quiera, pero bueno, que sepáis pues que existen esos tres tipos de cambios y que el SMG es probablemente el que si tienes una avería salga más caro reparar. Allá cada uno con sus gustos y cada uno con lo que quiera poner. Luego, vamos con los motores post-restyling. A partir del 2005 salió el 2.0 de 150 caballos y a partir del 2006 cambiaron completamente el motor, ¿vale? Pasaron de un M54 que llevan los pre-restyling a un N52 con la motorización
2.5i de 170 y algo caballos, 2.5 SI de 218 caballos y 3.0 SI de 265 caballos. El coche más potente, el Z4 más potente antes del M. El M, que también salió a partir de 2006, si no me equivoco, es un 3.2, un S54 de 343 caballos, el mismo motor que el BMW M3 E46. Bien, ¿y cómo diferenciamos un pre de un post estéticamente? Pues primero lo podréis ver en las potencias que estén anunciados, pero es que tenéis que verificar que la potencia que estén anunciando corresponda con la estética que lleva el coche. Lo más fácil de diferenciar en los coches pre es por el paragolpes, ¿vale? Que tienen los antinieblas redondos y tienen esta parte de aquí de abajo del paragolpes así como pareciendo una boca enfadada, ¿vale? Por así decirlo de alguna manera, pero sobre todo el antinieblas redondito. Luego los faros vais a ver que la gran mayoría tienen el intermitente de color naranja, ¿vale? Existía como opción individual, de configuración individual, por así decirlo, a partir de 2005 la posibilidad de los intermitentes blancos, ¿vale? Si os gusta más con los intermitentes blancos, os recomiendo que intentéis un coche que ya los lleve, porque cambiar los faros delanteros y cambiar los faros traseros cuesta bastante dinero. También lo podréis ver en el intermitente lateral, que esto es así como transparente, blanquito, en vez de color naranja, ¿vale? Si nos vamos a la parte trasera del coche, también va a ser muy fácil de diferenciar, principalmente porque los modelos pre-restyling son los que tienen estos puntos, ¿vale? Tienen el faro con esta forma, el intermitente es un punto, y en este caso la luz antiniebla debería ser roja. Yo la he cambiado porque, bueno, ya sabéis que este coche está bastante modificado, pero bueno, que sepáis eso, que tienen el intermitente naranja aquí, y aquí es un punto rojo. Y si nos vamos al otro lado, aquí sí que será un punto blanco de intermitente y la marcha atrás en color blanco, ¿vale? Son asimétricos, como os estoy diciendo, son asimétricos los faros de los pre-restyling y puntitos, ¿vale? Que os guíen los puntitos. El otro faro es más estilizado, lo estaréis viendo en pantalla porque os voy a dejar fotos por encima. Además, en las colas de escape es muy raro que los pre-restyling tengan colas de escape cromadas, ¿vale? Este las lleva, pero porque estas colas de escape no son ni las originales ni muchísimo menos. Este escape está modificado. Si la luz me lo permite, deciros que las molduras interiores de las puertas y en general todas las molduras interiores del coche en los pre-restyling son de color gris y en los post-restyling son de color negro, como podéis ver. Este coche, como os he dicho, es un modelo de 2005 y ya salió como medio híbrido con las molduras de color negro. No sé si fue una opción que eligió la persona que lo compró originalmente nuevo o pues que simplemente lo sabía de esta manera. Una cosa que tenéis que tener en cuenta en los modelos pre-restyling es que las puertas suenan a lata. Las puertas son huecas, ¿vale? No sé si por ahorrar peso o por qué cojones hicieron esto los de BMW, pero suenan así y al cerrar y abrir la puerta tienen este sonido tan feo. Se puede arreglar si desmontas el tapizado de la puerta y pones por dentro una especie de material aislante que le quita ese sonido. Pero bueno, en los modelos post-restyling es una cosa que han arreglado. A mí personalmente es algo que no me ha importado nunca y me ha dado siempre igual, así que así se va a quedar. Nos vamos al tema del motor y al tema del capó. Vale, en los modelos pre solo se abre por el centro, el capó, ¿vale? En cambio, aquí podéis ver el enganche. En cambio, en los modelos post tienen uno a cada lado. ¿Qué os importa esto? Pues nada, es una tontería. Cuando vienes a grabar cerca de un aeropuerto, tienes que estar lidiando con los putos aviones. Pero bueno, no es culpa de ellos. Como os digo, es una auténtica tontería, no hay diferencia, da igual, este funciona perfectamente. Bueno, a lo que iba, al motor. Pre-restyling, M54, uno de los mejores motores que ha hecho BMW, el motor más fiable probablemente de la historia de BMW, un motor con muchos años de desarrollo, evolución de sus motores anteriores de los BMW 36, de los M50, M52, tal y cual. Esto es una auténtica piedra, esto no se rompe casi ni adrede, es difícil romper este motor, ¿vale? Excepto un problema. Tienen un pequeño problema, un pequeño gran problema. A la hora de diseñar este motor, los ingenieros de BMW cometieron un error y es más frecuente, o prácticamente se podría decir que solo ocurre en los 3.0, los M54 V30 cilindrada 3000. Por encima de las 6000 revoluciones es un motor que tiene una serie de armonías y una serie de vibraciones que hacen que una tuerca de la bomba de aceite se vaya aflojando y con el tiempo se afloje tanto que se desatornilla, pues se suelta la tuerca y se va a tomar por culo el motor. Entonces, si salta el aviso de presión de aceite baja, definitivamente hay que apagar el motor, abrir el motor y solucionar ese tema de la tuerquita.
Como os digo, esto solo pasa en los 3.0, o solo debería de pasar, o solo he visto documentos de los 3.0, y es si el coche anda mucho tiempo por encima de las 6000 vueltas. No es algo común, no es algo que le pase a mucha gente, pero es algo que hay que saber porque puede ser una avería. Es la única avería que tienen estos motores por los que se pueden romper, aparte de por un mal mantenimiento o un mal uso o lo que sea. En cambio, los N52, es decir, los restyling, son buenos motores, eso es innegable, pero tenéis que tener en cuenta de que un fallo común de esos coches es la bomba de agua. Sobre los 100.000 kilómetros más o menos suele joderse la bomba de agua y la tenéis que cambiar. Es una avería cara, ¿vale? Porque hay que desmontar pues bastante cosilla del motor, salvo que os lo hagáis vosotros. Entonces tenéis que tener en cuenta. El M54 es un motor más fiable y es un motor mejor, más roca, más probado que los N52. No obstante, eso no significa que el N52 sea un mal motor, todo lo contrario, son motores también muy buenos. Son potencias diferentes también, y sí que os puedo decir que los N52 declaran una potencia que luego a la hora de meter el coche en banco de potencia no la cumplen, dan menos potencia de la que declaran. Siendo al revés en los M54, los M54 todos declaran una potencia que luego en banco de potencia dan la misma, la clavan o incluso unos caballos más. Este coche de origen, cuando se fue al banco de potencia, en vez de dar 192 caballos, dio 199 caballos. Bien, como os decía, este motor es una piedra, es una roca. Esto es que, de verdad, aun con un mantenimiento mediocre, no le pasa nada a estos motores. Por lo tanto, no busquéis o no os obcequéis en buscar coches con los menos kilómetros posibles. Yo cuando compré el coche lo compré con 84.000 kilómetros, que sí, que yo me enfoqué en eso. Con el tiempo, después de 4 años, he ido viendo, o sea, mi motor va perfecto, no consume aceite, va maravilloso, estoy encantado, estoy enamorado de mi coche. Pero con el tiempo he ido viendo que otros compañeros, otras personas que compraron motores con 180.000, 200.000 kilómetros, los coches van perfectos, los coches van como la seda. Así que el tema del kilometraje, pues bueno, no le deis tantísima importancia, buscad una unidad que esté bien mantenida, que tenga buen historial, que tenga buena equipación, que tenga buen mantenimiento, que una unidad priorizando absolutamente todos los kilómetros. Porque además, siendo unidades que ya tienen entre 17 y 15, 14, 13 años, un coche de bajo kilometraje puede haber sido que se ha usado exclusivamente por ciudad, lo cual multiplica el desgaste, aunque sea poco kilometraje, o que se ha usado durante muy poco tiempo y ha estado mucho tiempo parado. Entonces lo que os interesa es mirar bien el motor, mirar bien el coche, mirar bien que se haya tenido los mantenimientos, que cuando tú destapes el tapón no se vea por aquí una mayonesa. Como podéis ver, esto, por ejemplo, que se ve aquí un poquito de pegado, es porque este coche, cuando yo lo compré, os he dicho, tenía muy pocos kilómetros. Y es que probablemente es un coche, pues que aunque ha estado muy bien mantenido, y me consta, y lo he visto en los documentos, y cuando lo fui a ver, la persona que lo tenía cuidadísimo al detalle, al mimo, y por eso elegí este coche. Ese símbolo probablemente es de que este coche ha habido algunos años que ha circulado tan poco, que ese aceite ha terminado pues por degradarse simplemente por el hecho de estar ahí, solo por tiempo. Así que tenéis que tener en cuenta. Pero bueno, es un coche que yo ahora sí que el mantenimiento lo llevo al dedillo, lo llevo perfecto y no le falta absolutamente de nada. Bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre el tema de la potencia, sobre el tema de qué unidad buscar. Hombre, pues lo ideal siempre es buscar, o por lo menos para mí lo que yo buscaba en su día, 3.0, si puede ser el SI mejor, y manual, ¿vale? A mi parecer. O el 3.0, 231 caballos, pero eso sí, manual. En mi caso, eso es lo que yo quería. Creo que es como más se va a disfrutar el coche. No obstante, yo prioricé encontrar una unidad con buena equipación y con buen mantenimiento y buen historial y que tuviese buena PIN. Y creo que no me equivoqué al tomar esa decisión. Siempre pensaba, joder, me hubiese gustado tener el 3.0, ¿qué se sentiría si tuviese 231 caballos en vez de 192 caballos? Bueno, pues que eso no os asuste, porque al ser un 2.5, ya son 2.500 de cilindrada, 192 caballos, se le pueden hacer cosillas, se le pueden montar todos los colectores de admisión, la mariposa, la válvula Disa, un montón de cosas del 3.0, y este coche ahora mismo está dando 225 caballos en el banco de potencia. No tiene la electrónica hecha, es decir, que probablemente con la electrónica ya bien ajustada puedo superar la potencia del 3.0. ¿Eso significa que es mejor el 2.5 del 3.0? Pues no, porque probablemente si le hiciese muchas de las cosas que le he hecho a este coche al 3.0, a lo mejor llegaría incluso a los 250, 260 caballos. No obstante, ¿necesito más de 225 caballos como tengo ahora mismo? Pues yo os digo que no. Yo ahora mismo, aunque me gusta correr en circuito y me gusta sacarle chicha al coche, meterle chicha, sacarle todo el partido, no soy capaz hoy por hoy de acabarme este coche. Me faltan todavía manos y huevos para llevarlo rápido de verdad en circuito este coche. Por lo tanto,
No descartaría unidades como la 2.5 o incluso la 2.2 porque les puedes hacer un montón de cosas para darles un poquito más de alegría y para sacarles esos caballos extra si los echas de menos, que tampoco os digo, este coche de serie ya andaba muy bien, solo que ahora anda un poquito mejor. Si queréis más información sobre cómo potenciar un BMW Z4 y sobre todas las cosillas que le voy haciendo, también lo vais a tener por aquí en una lista de reproducción con todos los vídeos y todas las modificaciones y todas las cosas que le he ido haciendo al coche para sacarle esos caballitos extra que al final me sacaba un poco del bolsillo. También os digo, donde más diferencia se nota cuando he conducido un 3.0 es sobre todo a bajas vueltas o bajo medio régimen. A partir de 2000, 3000 revoluciones hasta las 5000 revoluciones se nota mucho que el 3.0 está más lleno, que empuja más y que corre más. Es a partir de las 4 o 5000 revoluciones para arriba, hasta las 7000 revoluciones que por ejemplo he cortado ahora mismo mi coche, donde se le nota que ahora sí que corre más y que incluso corre más que un 3.0. Pero bueno, eso al final son cosas que hasta qué punto a la gente le gusta o necesita estas cosas. Probablemente nadie lo necesita, pero bueno, yo y como muchos de vosotros somos unos quemados, nos gusta este mundillo, nos gustan estas cosillas y siempre nos gusta hacerle cosillas al coche, tener cosillas por hacer, tener cosillas por modificar y tener nuestro proyecto personal con el coche. Bien, una vez aclarado todo el tema estético y motor o potencia, vamos a hablar un poco de las cosas o de las averías que hay que revisar o más típicas o más comunes o más caras de las cosillas que hay que revisar en este coche antes de comprarlo para ver pues, si estamos comprándolo con un problema, para arreglarlo, para negociar un poco el precio o que está todo correctamente. Si queréis saber los costes de mantenimiento que tienen estos coches, precios detallado, cuánto cuesta el seguro, cuánto cuestan los mantenimientos básicos, cuánto cuestan algunas reparaciones un poco menos normales, como puede ser, yo que sé, un motor de arranque que se me estropeó a mí hace bastante tiempo, hice un vídeo detallando todo ese mantenimiento y todos esos costes en el mismo vídeo al detalle. Así que si no lo habéis visto, lo tendréis por aquí arriba. Bien, una de las averías, digamos, más reconocida de los modelos pre-restyling que tenéis que tener en cuenta es la dirección pegajosa, también llamada en inglés sticky direction, ¿vale? El volante tiene que moverse, como estáis viendo, con toda la suavidad del mundo. O sea, uy va, ahí se me ha rebalado. Como podéis ver, no se resiste en absoluto. Es un volante que se mueve perfectamente con una mano, lo podría mover con un dedo, pero sería, pues bueno, yo que sé, mira, con un dedo lo puedo mover también sin ningún tipo de problema. No es una dirección ni que se tenga que estar más dura en un punto que otro, ni que hacer cosas raras, ¿vale? Tiene que ser una dirección suave, es una dirección eléctrica, ¿vale? Es el primer BMW que equipó una dirección eléctrica, por lo tanto, no necesita un mantenimiento de líquido hidráulico ni historias extrañas y... Lo único pues que la caña de dirección había X problemas en los que se podía quedar como pegada, como atascada y bueno, había soluciones sencillas como directamente inyectar grasa dentro de la caña de dirección. No sé muy bien cómo es la historia, afortunadamente yo no he tenido que sufrir este problema en este coche, pero bueno, esa solución se puede encontrar fácilmente navegando un poquito por el subforo Z de BMW FAQ. Se supone que los modelos post-restyling solucionaron esto y ya no debería de tener problema. Es más, en algunos modelos pre-restyling solo pasaría o solo debería de pasar en los modelos de 2003-2004 y ni siquiera en todos, simplemente en algunos. O a lo mejor no les pasa nunca, eso no se sabe, pero bueno, solo tener en cuenta que lo probéis y si notáis que es algo raro, pues bueno, ya es vuestra cosa si queréis comprar ese coche para arreglarlo, porque no debería de ser muy caro. Ya os digo, existe una solución, un brico que está bastante explicado que se soluciona por unos pocos de euros, menos de 50 euros, pero si lo lleváis al taller os van a decir que hay que cambiar la caña de dirección, toda la historia tal y cual, y es una reparación de más de 1000 euros, entonces revisadlo bien. Como veis, este coche está bastante modificado. Aquí normalmente irían los aireadores y aquí la radio original. Eso ya es cuestión de cada uno, el buscar un coche original o el buscar un coche ya modificado, la radio, mantenerla original o no. Yo en mi caso preferí poner una radio con Bluetooth ya que es más funcional y me gusta escuchar música cuando voy en el coche. La radio original no traía Bluetooth, había que instalar un módulo tal y cual que me salía más caro, que al final cambiar la radio, y a mí mantener la estática original, como podéis ver, no me importa. Yo voy siempre en pro de algo que sea más funcional y de que sea mejor que el original. Pero como realmente valora la gente estos coches, o por lo menos hasta hace no mucho tiempo que este coche iba dirigido a lo mejor a un público más mayor, más clásico, pues era de origen. Cuanto más de origen, mejor. Volviendo al tema del volante, como podéis ver, este volante es un poquito más grueso. Hay tres tipos de volante, ¿vale? Volante M, que es este, volante Sport, que es uno un poquito más delgado,
Y luego, dentro de esos dos volantes existe la variación multifunción o sin multifunción. La multifunción sirve, como podéis imaginar, para controlar la radio desde el coche. Para mí es algo muy útil y como podéis estar viendo es de color plateado y esto es de color negro. ¿Por qué? Bien, el volante M trae una moldura de color negro de origen, normal. Cuando yo compré este volante, cuando yo compré el coche venía con un volante Sport normal sin volante M. Entonces, pero por lo menos era multifunción. Entonces yo con el tiempo que he ido mejorando el coche y modificando y haciendo cosillas, me compré un volante M, pero venía sin multifunción. Entonces decidí pasar mi multifunción al volante M y así poder mantenerlo. Debería pintar esto de negro, aunque la verdad es que no me disgusta porque como todas las molduras son de aluminio cepillado, pues la verdad es que pues ahí estoy a gusto y lo dejaré así hasta que me canse. Eso sí, la moldura M sí que es de color negro. Muy recomendable que busquéis el coche con el volante M, ya que si lo queréis comprar a posteriori es una modificación que os va a costar entre 300 y 500 euros. Volviendo al tema de la equipación, aquí podéis ver, digamos, en esta especie de consolita donde está aquí el cenicero, debajo de la radio, la equipación que trae el coche, ¿no? Un poco. Estos son los mandos de control de la capota, para poner la capota y quitar la capota. Control de tracción, esto es para reiniciar el sistema de presión de los neumáticos, y estos dos de aquí son un extra que para mí en este coche son absolutamente indispensables. Es decir, es mucho mejor que compréis un coche porque lleve estos asientos calefactables sacrificando otros extras que porque no los lleve. ¿Por qué? Los asientos calefactables van a convertir vuestro descapotable en un coche usable tanto en verano como en invierno. Vais a poder descapotar muchísimas más veces al año que si no los lleváis. O sea, para mí es el mejor extra que lleva este coche. Así que os recomiendo que lo busquéis equipado, porque si no lo lleva, podéis cambiar los asientos, podéis cambiar muchas cosas, pero hay que hacer la instalación y es un poco caótico. Entonces, si estáis familiarizados con tocar los coches, pues bueno, adelante, pero vais a necesitar una botonera completa o a estar aquí agujereando y adaptando toda la historia, pasar el cableado y llevarlo hasta los asientos. Bien, llegamos a un tema controvertido, y no es otro que los asientos. Estos asientos, como podéis ver, no sé si lo sabéis o no, no son de este coche, son de un Honda S2000. Así que voy a contaros un poquito qué pasa con los asientos de este coche y por qué es un tema delicado. Bien, el Z4 es un coche deportivo, pero es un deportivo muy burgués, ¿vale? De serie o de origen, es un deportivo muy aburguesado, muy señorial, muy hecho para ir rápido, pero para ir cómodo. Por lo tanto, es un coche que en función de a dónde lo quieras llevar, puedes mantener un deportivo muy cómodo, un deportivo muy estéticamente bonito, muy fácil de llevar, muy cómodo para eso, para irte pues de ruta el fin de semana, hacer un viaje largo sin ningún tipo de problema, o al revés, con una serie de modificaciones, un poquito con la suspensión y con un par de o un neumático de un compuesto a lo mejor un poquito más agresivo, por así decirlo, no agresivo, sino más enfocado a la deportividad, al circuito, puedes armar un cacharro muy serio de circuito. O sea, pues esto se puede convertir en un track tool de verdad, porque el chasis es muy rígido, aunque sea un descapotable, está muy bien afinado, es un coche que no es para nada nervioso, tú puedes jugar un poco con la trasera, puedes hacer que se mueva, pero es un coche que de normal tiende a ser más subvirador que sobrevirador. Por lo tanto, es un coche muy fácil de llevar rápido, es un coche con el que se puede correr y mucho. Entonces, aquí es donde entra sobre todo la importancia de los asientos. Los asientos de origen, los asientos normales, los no M, son unos asientos sin más, o sea, son unos asientos más propios de un coche, de una berlina o de un compacto utilitario que de un deportivo. ¿Por qué? Tienen absolutamente 0 o -1 de agarre lateral, no te agarran absolutamente nada. Son más o menos cómodos, la verdad, porque bueno, pues puedes estar ahí sentado y no te va a doler el culo después de 4 horas de viaje, pero tampoco son los asientos más cómodos del mundo, y tienen los reposacabezas no incluidos en los asientos, es decir, por separado, de manera regulable, lo cual estéticamente es como una patada en los cojones. Lo siento por decirlo así, pero es que le quedan muy mal. Yo, cuando compré el coche, venía con esos asientos. Por lo menos eran eléctricos, de regulación eléctrica, que a mí yo solo he usado 3 veces en los 4 años que hace que tengo este coche, y eso sí, calefactados, que eso, como os he dicho antes, es una de las mejores cosas que podéis tener en este coche. De hecho, probablemente el mejor extra que existe para este coche. Luego están los asientos M, que son unos asientos estéticamente 100.000 veces mejores que los de origen, con el reposacabezas integrado, con mucho más agarre lateral, son un poquito más duros, por lo tanto son
tal vez diría que menos cómodos que los otros, pero no son para nada incómodos, o sea, porque al ir un poquito más encajonado, más abrazado y más integrado en el asiento, pues no descansas solo una parte de tu cuerpo, todo el peso, y bueno, pues se reparte un poquito mejor, por así decirlo, pero bueno, son un poquito más duros. No obstante, estéticamente son mucho más bonitos, tienen mucho más agarre lateral, bueno, mucho más, es que los otros no tienen nada, y son muy caros, son muy caros. Entonces, si os interesa el agarre lateral, o si estáis buscando un coche, un Z4, os recomiendo que intentéis buscar una unidad que ya los lleve puestos de serie. ¿Por qué? Porque si no los lleva puestos, os vais a tener que gastar como mínimo unos 1.500 euros en comprar esos asientos y montarlos. Probablemente van a ser de Inglaterra y vete tú a saber si los consigues con regulación eléctrica o no, que eso, bueno, a mí ya os digo que es un extra que yo nunca he usado, me parece que solo es útil si compartes el coche con otra persona y cada uno tiene su posición de conducción diferente. Pero sí, tema del calefactable, una vez más, o sea, puedes comprar unos asientos M que no sean calefactados, y si tú tenías aquí unos calefactables, pues ya hay que liar la de Dios, hay que destapizar los asientos, meter las mantas, conectar, bueno, jaleo, o sea que suma euros, venga, y todo, y chiclín, 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 va sonando la onomatopeya del dinero. Total, que los asientos M, otro extra muy importante si lo queréis tener, si no estáis dispuestos a cambiar de asientos. Y yo os digo que después de cambiar los asientos, yo lo he hecho, he conseguido unos asientos de S2000 a un precio bastante decente. No ha sido muy difícil la adaptación, pero no pasa ITV, o sea que yo se supone que voy a tener que estar haciendo alguna triquiñela o alguna cosa para poder adaptar estos asientos de este coche y hacerlo de manera legal. En fin, si queréis ver el vídeo de la adaptación de estos asientos, también os lo voy a dejar por aquí arriba para que le echéis un vistazo. Otro extra para mucha gente indispensable, y bueno, para mí está bien, tampoco pienso que sea como para descartar un coche, pero la verdad es que yo lo compré con ello y sí que se nota. Es el paravientos original, ¿vale? Este paravientos, que por cierto es desmontable con estas pestañitas de aquí, ayuda bastante a mantener el habitáculo más libre de ruidos, más libre de viento cuando vais descapotados. Y a ver, la gente pensará, joder, cuando voy descapotado a mí me interesa que me dé el viento. Sí, pero no todo el viento del mundo, sino que te dé cierto airecillo y que tú puedas regularlo de alguna manera subiendo y bajando las ventanas. Y es increíble, en este coche, os aseguro que no hemos subido en otro descapotable igual, que tú, si tienes las ventanillas subidas, que llegan más o menos a esta altura, y vas descapotado, el aire solo te roza ligeramente el pelo y vas súper a gusto. En cambio, bajas las ventanas y ahí te va a dar un poquito más de viento y vas a ir también muy a gusto. Lo puedes regular de esa manera. Sin el cortavientos no tenemos tanta regulación, no obstante, pues a ver, solo lo vais a notar a velocidades altas, a partir de 80, 100, 120 para arriba. Ahí sí que es donde realmente se nota la función del cortavientos original. Bien, una vez aclarado este tema, vamos a cerrar el capó, ¿vale? Que no os asuste bajar el capó, ¿vale? Este coche tiene que cerrar así un poquito brusco y se cierra perfecto. Vamos al tema de la capota, ¿vale? Otro tema delicado de este coche puede ser la capota. ¿Por qué? Porque bueno, los desagües de la capota están por aquí, en algún sitio por aquí, no están muy a la vista, y concretamente el motor de la capota está justo aquí abajo. ¿Qué pasa? Pues que si los desagües se atascan, esto se anega de agua, o que si se descapota estando la capota mojada, llega justo al motor y se jode. Se empieza a oxidar y se acaba estropeando. Y eso, si no lo hacéis vosotros, es una avería muy cara. Es una avería de 4 cifras, estamos hablando de 1.000, 1.500, 2.000 euros. Entonces hay que tener las cosas claras y hay que saber que este coche no se puede descapotar estando la capota mojada, y que se tiene que mantener limpios los conductos de drenaje de la capota, que están como por aquí. Se puede acceder fácilmente por el pase de rueda, bueno, fácilmente, hay que quitar la rueda y hay que desmontar por ahí un plástico, pero bueno, por ahí se puede acceder para limpiar un poco el drenaje, ¿vale? Eso lo tenéis que saber porque podéis cargaros la capota y tenéis que comprobar siempre cuando vais a comprar este coche que descapota correctamente y que capota correctamente. Es una capota que funciona muy rápido, ¿vale? No tiene ningún problema más allá de eso, pero tenéis que tener eso en cuenta. Y por último vamos a tocar un tema que a mí particularmente no era muy importante, pero para otras personas sí lo puede ser, que es el maletero, la capacidad del maletero. Bueno, yo tengo el maletero lleno de cosas siempre, porque siempre llevo aquí un montón de cosas. Y bueno, otra cosa que tenéis que saber, al ser un descapotable de capota de tela, la capota no ocupa espacio en el maletero, ¿vale? No sé si se va a poder ver, ¿vale? Pero esto es la capota, esto es el espacio que ocupa la capota. Como podéis ver, son 3 dedos de altura. Es más, cuando la capota está puesta en el coche, esta bandeja de aquí se puede subir con estos enganches y ganas pues esos 3 dedos de altura.
Sobre el tema de capacidad de maletero, bueno, son 260 litros, es mucha capacidad. Si me pongo a sacar todo lo que llevo aquí, vais a flipar con la cantidad de cosas que llevo, porque madre mía, esto entre los zapatos de conducir y cosas que tengo que montarle al coche y pinzas y no sé, un montón de cosas que tengo por aquí pendientes, pues en fin, o sea, hay mucha capacidad. Aquí caben perfectamente una maleta grande y dos pequeñitas, bien distribuido, así que por espacio de maletero no os preocupéis que no os va a faltar. No obstante, creo que no es el mejor coche para transportar cosas, para hacer mudanzas, aunque yo he hecho una mudanza con este coche y no ha habido ningún problema, pero bueno, tenéis que tener en cuenta eso, que no es el coche más apto para ese tipo de cosas. Así que nada, por último añadir que aquí abajo, debajo de todo este montón de cosas que llevo, está la batería, ¿vale? Por si tenéis que cambiar o modificar la batería. Si no sabéis cómo cambiar la batería de un Z4 o de un coche en general, os dejo por aquí arriba un vídeo donde explico cómo se cambia la batería de este coche y además pues así podéis ver un poquito más este tema. Así que nada, cierro el maletero y con esto doy por concluida la guía de compra del Z4. Bien, ¿cuál Z4 es el mejor o cuál es el que os recomiendo comprar? Pues depende de lo que vosotros queráis, depende de lo que vosotros busquéis, depende de muchas cosas. Por lo tanto, yo os recomiendo que compréis sin prisa, que compréis una unidad que tenga buena pinta, que esté bien mantenido, que esté bien cuidado. Revisad el tema de averías, priorizad equipación y buen estado a kilometraje. Tened en cuenta si queréis pre o post. Tened en cuenta el uso que queréis dar. Preguntadme, podéis dejarme en los comentarios todas las dudas que queráis. Me podéis escribir por Instagram, que lo tendréis por aquí en pantalla. Podéis hacer todo eso. Muy recomendable, ¿vale? Y esto tiene algo que ver con lo que os he dicho al principio de Transferencia Stick 24. Pedid un informe de tráfico, revisad que el número de dueños es el que se corresponde con el que os dicen. Revisad el tema de los kilómetros, revisad todo eso. Es un coche asequible, es un coche fácil de mantener, no es caro, no consume mucho. Tiene consumos de unos 9 litros a los 100 kilómetros. Para la potencia que tiene es un consumo bajo. Hay berlinas que consumen eso o más y andan la mitad. Es un coche muy divertido, es un muy buen coche con el que os lo vais a pasar muy bien y el día de mañana, si lo vendéis, os vais a arrepentir y lo vais a echar de menos. Porque hay muy pocos coches por el precio de este coche que os aportan lo que os da. Probablemente creo que por lo que cuesta no se puede comprar nada mejor en el mercado de este tipo de características. Por lo tanto, tenedlo en cuenta, sabed lo que hay y joder, mirad lo que queréis hacer. Así que nada, os dejo por último con una explicación de un poquito de cómo funciona Transferencia 24 y nos vemos. Pues como os he comentado, ¿vale? A partir de ahora vamos a tener un nuevo patrocinador que es Transferencia 24 y nos ha conseguido un código de descuento de 7,5 € para todos los trámites de notificación de venta o de cambio de nombre de vehículo y todo eso que os he comentado antes. Así que os voy a enseñar un poquito dónde lo podéis ver y cómo funciona el temario. A partir de ahora, en la descripción de todos los vídeos que se suban a partir de hoy, vais a tener en la descripción todo este texto informando de Transferencia 24, ¿vale? Aquí tenéis el enlace directo con el cupón, ¿vale? Que si le dais, pues directamente se os abre una pestaña de lo que es la web en sí de Transferencia 24 con el descuento incluido, ¿vale? Y aquí podéis hacer pues transferencia de vehículo, notificación de venta, informe de vehículo de la DGT para saber todos los datos de kilometraje y tal y cual, que ahora hablaremos un poquito más de eso, y cancelación de dominio. Y aquí está un poquito explicado pues cómo es, cómo funciona y toda la historia. Está muy bien explicado y en realidad es muy sencillito. Total, que en la descripción de los vídeos vais a tener el enlace directo y pues si no tenéis este enlace a mano, simplemente pues os vais a transferencia24.com y ponéis el código GELZ4 para un descuento, ¿vale? Yo aquí, por ejemplo, he hecho antes una simulación de lo que costaría hacer una transferencia de un BMW Z4 3.0, ¿vale? Ponéis aquí marca, BMW, la fecha de la matriculación, que esto en realidad da un poquito igual, combustible, gasolina y modelo, ¿vale? Tenéis aquí todos los modelos de BMW que son compatibles con esa fecha, ¿vale? Es bastante sencillito. Nada, aquí os detalla un poquito, marca, modelo, cilindrada, tal y cual. Y aquí os hace un poquito un desglose de lo que costaría, ¿vale? Este valor de aquí es fijo, ¿vale? Esto es independiente de allá donde lo hagáis en tráfico o lo hagáis donde lo hagáis. Y esto de por aquí también es independiente de donde lo hagáis. Lo que os va a cobrar de más una gestoría, no Transferencia 24, sino cualquier gestoría por haceros el trámite, son estos, son los honorarios, ¿vale? Que son 84 €. Pero si aquí ponéis el código GELZ4 y le dais a aplicar, ¡pum!, por 7,5 € de descuento, que os van a venir muy bien para hacer pues este tipo de cosas, ¿vale? Para el tema de transferencia de vehículo, pues es que en menos de 24 horas recibís en vuestro email el justificante de la compra del vehículo con la
De manera que vosotros lo imprimís y ya está, perfecto, ya lo tenéis listo para poder circular de manera legal con el coche y sin que si os para la policía, ahí tenéis la justificación y todo es legal, ¿vale? Y luego se encargan ellos de todos los trámites y te lo mandan por correo a tu casa. Es mucho más cómodo que tener que estar pidiendo citas, tener que estar yendo a tráfico, etcétera, etcétera, etcétera. O tener que estar yendo a una gestoría a ver si está cerca de tu casa o si no lo está o qué, venga para allá, para aquí, aparca, no sé qué, no sé cuántos. Esto desde casa sube los documentos que te piden y es mucho más cómodo, ¿vale? Aquí puedes poner la matrícula, kilómetros, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, precio y venta. Cuando compréis un coche, compráis y vendáis un coche, os recomiendo que en el contrato de compra-venta pongáis su valoración real. ¿Veis esto que pone aquí de valor en tablas, valoración real? Vale, pues siempre intentad poner, nunca podéis poner el valor por debajo, ¿vale? Porque si ponéis el valor por debajo, Hacienda os va a preguntar que qué pasa ahí. Pero os recomiendo que pongáis el valor real. ¿Por qué? Porque si ponéis más, lo que se paga aquí es un 8% de este valor real. Entonces si ponéis más será un 8% del valor. Un Z4 ahora mismo en el mercado rondará los 10.000, 12.000 euros. Entonces no es lo mismo un 8% de 12.000 euros, que será bastante más dinero, que un 8% de 3.400 euros. De manera que así conseguiríais un cambio de nombre mucho más barato, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta a la hora de hacer siempre el contrato de compra-venta y a la hora de hacer los trámites con una gestoría o haciéndolo vosotros en tráfico, pero os recomiendo que lo hagáis en una gestoría, que es mucho más cómodo y te olvidas de todo. Y bueno, pues nada, aquí seleccionáis las cosas y le dais a guardar y tal y cual. Es muy sencillo, en realidad es súper fácil y si le dais al enlace, pues directamente ya se os carga con el cupón y es muy sencillo, la verdad no tiene mucho más. Luego, el informe de vehículo, ¿vale? Nada, tú le das por aquí para hacer el informe de vehículo, te va a pedir que pongas una matrícula, ¿vale? Yo voy a poner la de un coche, la de mi primer coche, que está dado de baja, o sea, este coche ya realmente no existe. Y bueno, pues te iría aquí a esto, te trae a esta página, ¿vale? Para que pongas aquí todos tus datos, ¿vale? Pues tu DNI, tu nombre, los apellidos, código postal, dirección, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego directamente ya te lleva a pagar, ¿vale? Lo puedes pagar pues con tarjeta o con Bizum, lo cual es súper cómodo. ¿Para qué sirve un informe de tráfico? Bien, os cuento. Bueno, el informe de tráfico lo que hace es que te detalla todas las transferencias que ha tenido el coche, el número de dueños, todo el historial de kilometraje si está registrado por las ITVs, si ha tenido algún embargo, si tiene algún problema de deudas o alguna historia de esas, si ha tenido algún siniestro declarado. En fin, un montón de información que os viene súper bien contrastar a la hora de comprar un coche, porque os va a costar unos 15 euros, me parece que cuesta el informe de tráfico, y os lo entregan al instante, y os puede ahorrar de comprar un pufo, de comprar un coche con problemas, de comprar un coche con deudas, en fin, os puede ahorrar dolores de cabeza. Entonces, cuando os vais a gastar 10.000, 12.000 o el dinero que sea en un coche, os recomiendo que pidáis siempre un informe de tráfico para verificar que está todo en regla, que está todo bien y que no vais a tener ningún tipo de problema para comprar ese coche, ¿vale? Entonces, creo que es muy recomendable. Es poco dinero y os puede ahorrar mucho dinero o muchos problemas o muchos quebraderos de cabeza. Así que bueno, una vez explicado esto, solo deciros que el descuento de GelZ4 no está disponible, ¿vale? Para lo que sería el informe de tráfico, por desgracia, porque si no ya sería la hostia, porque se quedaría a un precio muy reducido, pero bueno, ya tenéis toda la información. Así que nada, espero que os haya gustado, ya sabéis por aquí toda la información, contad con ellos si necesitáis hacer una compra de un coche o cualquier cosa, os voy a dejar por aquí para que os podáis suscribir, ¿vale? Y por aquí va a estar apareciendo otro vídeo, ya sabéis que podéis verlos siempre que queráis, ponedme en los comentarios todas las dudas que tengáis sobre comprar un Z4, sobre comprar cualquier otro coche, si os gustan este tipo de vídeos y nada, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.